Primero quiero hacer una pequeña oración para que Dios nos guíe en este tiempo. Señor Dios, te agradecemos en esta noche. Permítenos la gracia y la misericordia, Señor. Por medio de la palabra de Dios queremos que muchas personas reciban el cambio, que muchas personas salgan de la condenación del pecado, que puedan ser libres, Señor, que puedan ver conforme a la vista tuya y que puedan tener el juicio tuyo, Señor. En esta noche tenemos un tiempo para recibir tu palabra. Tú eres el maestro, tú eres quien nos da la palabra, tú eres el sembrador, Señor. Nosotros solamente somos el recipiente, la tierra, la cual tú vas a sembrar, tú vas a poner, Señor, tu palabra. Danos tu gracia, tu misericordia, y hemos orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, quisiera compartir con ustedes una palabra en el libro de Éxodo capítulo 12. Éxodo capítulo 12. Desde el versículo 1 en adelante quiero compartir con ustedes. Éxodo capítulo 12, versículo 1. Habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto diciendo: Este mes os será principio de los meses, para vosotros será este el principio de los meses del año. Hablad a toda la congregación de Israel diciendo: En el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familias. Mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas, conforme al comer de cada hombre. Haréis la cuenta sobre el cordero. El animal será sin defecto, macho de 1 año. Lo tomaréis de las ovejas o de las cabras, y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Y tomarán de la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura, con hierba amargas lo comerán. Ninguna cosa comeréis de él cruda, ni cocida en agua, sino asada al fuego, su cabeza con sus pies y sus entrañas. Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana, y lo que quedare hasta la mañana lo quemaréis en el fuego. Y lo comeréis así, ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies, y vuestro bordón en vuestra mano. Y lo comeréis apresuradamente, es la Pascua de Jehová. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto, y heriré a todo lo primogénito de la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre, y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Y en este día os será en memoria, y lo celebraréis como fiestas solemnes para Jehová durante vuestras generaciones, por estatuto perpetuo lo celebraréis. Hasta el versículo 14 leí. Bueno, hemos leído el libro de Éxodo capítulo 12 desde el versículo 1 al 14. Estos días estuve compartiendo con ustedes sobre Jacob y Esaú, y también estuve compartiendo sobre Caín y Abel. Hoy también quiero hablar de las 2 casas, la casa que tiene la sangre y la casa que no tiene la sangre. Tiene un significado espiritual. La Biblia es un libro espiritual inspirado por Dios para que a través de la palabra de Dios nosotros encontremos el secreto, encontremos el perdón de nuestros pecados. Cuando nosotros vamos leyendo la Biblia, vamos encontrando un corazón. Quisiera hablar un poquito de mi testimonio. Yo crecí en un pueblo en el norte de Santander, se llama Pamplona. En Colombia dice que es el segundo pueblo más religioso después de Popayán. Como en este pueblo se hacen una serie de celebraciones católicas,
y es un pueblo muy visitado por mucha gente de todo Colombia y de otros países. Por lo tanto, cuando yo nací en este pueblo, pues obviamente nací inculcando por la Iglesia Católica y aprendí mucho, pues obviamente de esta religión. Tanto así que desde pequeño fui nazareno, de pequeño fui una persona que servía de algunas maneras en la iglesia, ¿sí? Pero como nunca llegó en mí el leer la Biblia, nunca, sino hasta que entré a las fuerzas militares. Yo, por crecer en esta región, pues fui demasiado católico. Pero cuando ingresé a las fuerzas militares en el año 2004, tenía 19 años, a los 15 años de a los 15 días de ingresar a las fuerzas militares, hubo un enfrentamiento entre propias tropas, entre propios soldados, pero nosotros éramos soldados regulares, recién incorporados. Por ser recién incorporados, pues no sabíamos nada de combate, ni yo sabía que era estar en una situación como esta de fuego cruzado. Pero al haber fuego cruzado, pues las balas pasaban por encima mío, y eso llevó a que yo tuviera demasiado miedo, demasiado temor. Al tener demasiado miedo, demasiado temor, me hice muchas preguntas a mí mismo, sobre todo con el caso de mi alma, de mi espíritu. Y tenía mucho miedo porque cuando iba a la iglesia católica de pequeño no era capaz de sentarme en las bancas centrales, sino siempre me sentaba en una bahía al lado derecho. Cuando yo iba a la iglesia principal del pueblo, que era la catedral, sentándome al lado derecho de esta catedral, había una figura muy importante que hasta el día de hoy la recuerdo. Era a una virgen con el niño Jesús en sus manos, y en la parte más alta habían angelitos, y en la parte más baja habían como fuego, y la Virgen estaba pisando una serpiente, y debajo de esa serpiente había muchas personas condenándose y queriendo salir del fuego, pero no podían. Entonces la Virgen estaba por encima pisando la serpiente y debajo las personas. Cuando yo miraba esta imagen, yo siempre me imaginé conforme a esta imagen. O sea, yo nunca me imaginaba en el reino de los cielos, sino me imaginaba siendo una persona que está debajo, condenándose, y me daba mucha condenación el estar ver esta imagen. Pero pues obviamente yo tenía más o menos entre 14, 15 años y no tenía la sensibilidad, pues obviamente salía de la iglesia y seguía mi vida normal. Pero cuando ingresé a las fuerzas militares en el año 2004, cuando vino esa situación de fuego cruzado donde casi caigo muerto, eso me llevó a mí a pensar mucho sobre mi alma, sobre mi espíritu, ¿me entiende? Y al entrar en esa situación vino gran carga a mi vida. Es por eso que yo me le acerqué a un soldado de Antioquia, un paisa, y le dije a ese soldado, porque él tenía la Biblia en sus manos, y al tener la Biblia en sus manos yo le comencé a decir a él, ¿usted sabe cuando una persona muere a dónde va? El soldado no me supo decir, o sea, él me dijo, ¿por qué me pregunta eso a mí? Si quiere saberlo, tome, y me dio la Biblia, era un librito azulito, Gedeón, y me lo entregó. Y al entregármelo, pues obviamente yo comencé a leer la Biblia. Este soldado no utilizaba la Biblia para leerla, sino que sacaba algunas partes de las páginas donde no tenía tanta letra y armaba su cacho le dicen en el ejército, su cacho de marihuana. Entonces, pues esto era algo tremendo, ¿no? Pues porque yo le estaba preguntando a una persona que obviamente no tenía el conocimiento de la palabra. Pero desde ahí yo comencé a leer la Biblia, lo que vemos que es todo el Nuevo Testamento, Apocalipsis y Salmos, Proverbios también. Yo leí demasiado la Biblia, ¿sí? Muchísimas veces leía. Creo que les he testificado que les dije que el primer libro que comencé a leer fue el libro de Apocalipsis, y por leer este libro de Apocalipsis, entonces vino más condenación, porque la Biblia dice en el libro de Apocalipsis 21:8 que los mentirosos no entrarán en el reino de los cielos. Entonces me condenaba y me juzgaba demasiado a mí mismo.
Después, pasando los días, dejaba de leer la Biblia y pasando los días volvía y leía la Biblia, pero buscaba otro libro. Y leí Mateo 5:8. Obviamente leí muchos libros, pero pues cuando llegaba a Mateo 5:8 y decía que bienaventurados los de limpio corazón porque ellos verán a Dios. Entonces en mi vida llegaba ¿qué? Mucha condenación. Al llegar muchísima condenación, hermanos, pues me sentía muy vacío. Y estaba en un lugar que se llama la Sierra Nevada de Santa Marta. Al estar en este lugar, pues era un lugar bastante solitario y me sentía bastante cargado. Así sucedió que yo pude ingresar a las fuerzas militares haciendo el curso de suboficial, pero fui a otras regiones de Colombia, como el Guaviare, como el Caquetá, como aquí el Urabá antioqueño. También estuve en los barrios más difíciles del centro de Bogotá, como es el Bronx, como es la L. Son barrios bastante pesados, ¿cierto? Entonces, por estar en este ambiente de la vida militar, más me condenaba, más me juzgaba. Pero gracias a Dios, en el año 2010, en noviembre del 2010, yo vine a visitar a un familiar a Bogotá. Este familiar que estaba congregando la iglesia me invitó a un seminario bíblico con el tema del secreto del perdón del pecado. Y con este tema yo pude entender, porque el expositor principal decía a través de este tema cómo una persona pecadora puede ir al reino de los cielos. O sea, cómo poder recibir la salvación. Esta es la pregunta con la que quiero iniciar esta noche, ¿no? ¿Cómo poder recibir la salvación? Pero entonces la Biblia nos ha mostrado estos días que he estado compartiendo con ustedes dos caminos. El camino de la fe y el camino de la ¿qué? De la obra. ¿Cómo una persona puede recibir la salvación? Solamente hay dos caminos, el camino de la fe y el camino de la obra. Pero hoy a través del libro de Éxodo capítulo 12, quiero hablar sobre esta palabra para poder enseñar el camino de la fe y el camino de la obra. Nosotros, viendo el libro de Éxodo, vamos a hacer una poquito de historia. Sabemos que el libro de Éxodo es el tiempo en que el pueblo de Israel, después de que vino los 7 años de abundancia y 7 años de escasez, ingresó, ¿a dónde? Ingresó a Egipto, producto de que José había interpretado los sueños de Faraón y él se hizo gobernador de Egipto, y al ser gobernador de Egipto, pues obviamente salvó al pueblo de Israel. Todo esto fue un plan de Dios para salvar al pueblo de Israel. Pero dice en el libro de Éxodo capítulo 1 que se levantó un faraón, un rey que no conocía a José, y este faraón comenzó a hacer cosas bastante malas contra el pueblo, tanto así que mandó matar a los niños varones del pueblo de Israel. Por lo tanto, dice que en el pueblo de Israel en Egipto, ellos vivieron una vida difícil, bastante llena de esclavitud. Es por eso que en esta historia dice que Dios levanta a un hombre, ¿se llama quién? Levanta a un hombre que se llama Moisés. Moisés, ¿cierto? Quien fue salvado de las aguas y quien fue criado dentro de la casa de Faraón, al ser él una persona del pueblo, él quería salvar al pueblo. Un día se enfrentó a unos egipcios que estaban discutiendo entre ellos y les dijo que por qué pelean, que no deben pelear. Entonces ellos le menospreciaron, le ignoraron. Pero como Moisés había matado a un egipcio, él huyó al desierto. Y al huir al desierto, llegó a la tierra de Medián. Y allí en la tierra de Medián se encontró con su futuro suegro, que es Jetro, y es allí donde comienza a vivir unos 40 años. Pasando 40 años, Moisés ya tenía 80 años. Y dice que un día Moisés
subió siguiendo al rebaño, se subió a la peña y subiendo a una montaña bien alta, allí se encontró con Dios que le hablaba desde la ¿qué? Desde la zarza. Y es allí donde Dios le encomienda a Moisés el camino de salvar al pueblo de Dios que se encuentra en Egipto. Moisés era una persona que quería salvar al pueblo, pero no podía porque él miraba a sí mismo. Y al mirarse a sí mismo se miraba viejo, se miraba un poco tartamudo, se miraba que no tenía la fuerza, el vigor y la capacidad para poder enfrentarse. Pero Dios le dijo, no eres tú el que debes pelear, soy yo el que voy a ir. Solamente que tú serás mi emisario, mi enviado. De esa manera, y podemos ver que Moisés llega a Egipto y habla a Faraón para que deje salir al pueblo. Pero dice que Dios endurecía el corazón ¿de quién? De Faraón. Y al endurecer el corazón de Faraón, pues el pueblo sufría más y más y más. Pero entonces Dios enviaba las plagas. Al enviar las plagas, todas las plagas caían en la tierra de Egipto, menos en un lugar. Se llama la tierra de Gosén. Al no caer a la tierra de Gosén significa a donde están los elegidos, los escogidos de Dios. Eso nos da a entender desde ya el libro de Éxodo capítulo 12 que Dios en el Antiguo Testamento tiene su elección y su elección es el pueblo de Israel. El pueblo de Israel en la Biblia representa como la niña ¿de qué? La niña de sus ojos, ¿sí? La niña de sus ojos. Entonces Dios comenzaba a proteger, venían las diferentes plagas que caían sobre la tierra de Egipto, y entonces Dios comenzaba a proteger a su pueblo. Todas las plagas al caer a la tierra de Egipto, el pueblo se afligía, tenía gran dificultad, menos la nación de Israel o el pueblo de Israel. Es así como transcurriendo las plagas, llega el libro de Éxodo capítulo 12, donde Dios le encomienda a Aarón y a Moisés una misión de que deben sacrificar un cordero por cada familia, por cada casa. Donde se encuentren deben sacrificar un cordero. Y dice que la sangre del cordero era cubierta en el dintel. Al ser cubierta en el dintel y en los postes de la casa, la noche, al venir la muerte entraría en las casas donde, ¿sí? En las casas donde no esté la sangre. La muerte ingresaría. Pero la sangre que cubría las casas, en esa sangre, las personas que estaban dentro de esa casa, esa casa se salvaría. Eso nos da a entender en esta noche dos caminos, ¿sí? Dios siempre nos va a mostrar dos caminos para la salvación, pero solamente Dios señaló un solo camino. Entonces quiero que las personas entiendan qué simboliza esta sangre que se sacrificaba en el Antiguo Testamento, que era la sangre del Cordero. La sangre del Cordero tiene que ver con la sombra de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? La sombra de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a mirar la Biblia en el libro de Hebreos 10.1. Hebreos 10.1. Hebreos 10.1 dice de esta manera: porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. Aquí en el libro de Hebreos 10.1 dice que la ley, el Antiguo Testamento, que la ley trae la sombra de los bienes venideros, no la misma imagen de las cosas. Lo que nos da a entender este capítulo es que de Hebreos 10.1 es que Dios a través de la ley no pudo darnos a nosotros la santidad, sino que a través de la ley Dios quería darnos un camino, una sombra para mostrarnos realmente lo verdadero. Eso simboliza Cristo, eso simboliza a Dios. Por eso cuando usted lee en el libro de Éxodo capítulo
12 nos está hablando ¿de quién? De nuestro Señor Jesucristo. Como ese cordero se sacrificaba y esa sangre se pintaba sobre el dintel, eso simboliza la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Y al ser la sangre de nuestro Señor Jesucristo estar puesta en el dintel, simboliza el pacto de sangre que Dios tuvo que hacer para redimir a la humanidad. Solamente a través de la redención, a través de la sangre que nuestro Señor Jesucristo derramó en la cruz del Calvario, la humanidad puede ser ¿qué? Puede ser salva. De esta manera, el libro de Éxodo trae ese mensaje, trae el mensaje de la salvación. Ahora, quisiera entrar en conversación sobre la situación que se nos presenta en el libro de Éxodo. Pues imagínense que en el libro de Éxodo están varias casas. Bueno, en esas casas, no sé, ¿ustedes cómo pensarían? El pueblo de Israel en Egipto, ¿cómo estaba viviendo? Eran personas que no robaban, que no mentían, que no codiciaban, eran personas que no se airaban, eran personas que no cometían errores. Pues no, el pueblo de Israel eran personas bastante desviadas, bastante apartadas, ¿sí?, de las cosas morales, eran bastante. Entonces cuando vemos la manifestación de Dios a través del libro de Éxodo capítulo 12, nos habla de que Dios no miró la condición del pueblo de Israel, no la miró, sino que Dios, ¿qué miró? Dios no miró la condición, sino Dios miraba ¿qué? La sangre está en el dintel. Imaginémonos dos casas, la casa de un egipcio y la casa de un israelita, ¿sí? La casa del israelita, ella escuchó la voz de Moisés. La casa del egipcio no escuchó la voz de Moisés. Es importante esto. Lo primero que debe pasar en la vida de cualquier cristiano es oír la palabra de Dios. Sin oír la palabra de Dios, no podemos llegar a la fe. No se les olvide que hoy estamos hablando del tema de cómo recibir la salvación. ¿Cómo recibir la salvación? Siempre la Biblia nos muestra dos caminos, el de la fe y el de la obra. Nos muestra la casa de Israel y la casa de los egipcios. Pero para poder pintar en el dintel con la sangre, tuvimos que oír ¿a quién? A Moisés. ¿Tuvimos que oír a quién? A Moisés. Si no escuchamos a Moisés, ¿cómo podíamos sacrificar? Moisés, ¿qué debo hacer? Sacrificar un cordero. Ay, en mi casa hay 20. Ah, no, el cordero no le alcanza. Divídanse en dos y maten 2 corderos. O sea, había una dirección, una guía. Lo primero que debe suceder es que oír la palabra. Al oír la palabra, ¿se llega a qué? A la fe. ¿Eso quién nos lo dice? El libro de Romanos 10:17. La fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Eso significa que el hombre no nace enseñado, sino que el hombre nace con los 5 sentidos vacíos para a través de los 5 sentidos llenarse. ¿Pero qué debe oír? ¿Qué debe respirar? ¿Qué debe ver? La palabra de Dios. ¿Qué debe sentir? La palabra de Dios. En sus 5 sentidos. Entonces lo primero que debe oír es la palabra de Dios. Después de eso, oyendo detalladamente conforme al mandamiento, conforme a la orden que recibió Moisés, así debían hacer. Pero los egipcios no escucharon la voz ¿de quién? De Moisés. Más los que escucharon la voz de Moisés, ellos hicieron tal y como Moisés lo dijo y pintaron la sangre en el dintel. Pero voy a simbolizar un poquito sobre la casa de los israelitas. Dentro de la casa de los israelitas vamos a ver una persona que mintió. No sé, era una familia de 5 hijos y los niños pelearon entre ellos, la esposa y el esposo peleó. Entonces puede sentirse, dentro de la casa puede sentirse ¿qué? Puede sentirse que somos malos, que somos incorrectos, que somos personas que nos airamos, que nos enojamos, que decimos groserías. Podemos sentirnos así, pero Dios no miró ¿qué? Esa condición, sino que Dios que miró la sangre que estaba sobre el dintel. No miró la condición del ser humano, porque Dios estaba mirando la sangre. ¿Quién hace conforme a mi palabra? Quien hace conforme a mi palabra, esa persona
puede recibir la salvación, quien sigue la palabra de Dios. De esa manera vemos que se pinta la sangre en el dintel, y al pintarse la sangre en el dintel, se escuchaban las voces en Egipto de miedo, de lloro, murió el niño, murió el esposo, murió la esposa. Había gran muerte en Egipto y en la casa de un hebreo había como miedo. Pero lo importante es que aunque dentro de la casa del hebreo haya miedo, lo importante es que está viendo ¿qué? La sangre en el dintel. Vamos a mirar el libro de Éxodo, capítulo 12, el versículo 12. El libro de Éxodo, capítulo 12, capítulo 12, versículo 12. Y yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis. Y veré la sangre. Te repitan ahí, ¿no? Y veré la sangre. Y miraré cómo se ha comportado este año. Y miraré cómo es su mamá. Y miraré cómo es su papá. No dice nada de eso, perdón. No está diciendo nada de eso. Estoy enseñando es Dios en dónde tiene puesta la mira. Y miraré la sangre. Y pasaré de vosotros. Y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de ¿qué? De Egipto. Entonces la sangre, algunas personas religiosas dicen, dice al hijo, ¿no? La mamá le dice al hijo, te cubro con la sangre de Cristo, te cubro con la sangre de Cristo, me cubro con la sangre de Cristo. ¿Han escuchado algunos de ustedes esas expresiones dentro del cristianismo? Bueno, esa expresión, quiere enseñar esa expresión que la sangre de Cristo tiene poder, que la sangre de Cristo tiene poder. Pero, ¿cuál es el poder de la sangre de nuestro Señor Jesucristo en esta noche? La sangre de nuestro Señor Jesucristo, la sangre del Cordero, tiene un poder especial que la gente ignora, que la gente menosprecia, que la gente no sabe. Solamente piensa que es un blindaje para las balas, que es un blindaje para el ladrón, que será un blindaje por si algo, ¿sí? Será un blindaje, pero no es así. Vamos a mirar el libro de Levítico, capítulo 17, el versículo 11. Libro de Levítico 17, 11, ¿para qué es la sangre? Dice aquí en el versículo 11, porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas, y la misma sangre hará expiación de la persona. Detalladamente dice que Dios ha dado la sangre para hacer expiación sobre el altar por vuestras, ¿qué? Almas. O sea, la sangre de nuestro Señor, que simboliza el Cordero del libro de Éxodo capítulo 12, esa sangre cubre los pecados que cargan el alma, cubre y hacen descansar el alma. ¿De qué? De los pecados. Mateo capítulo 11, versículo 28 dice, venid a mí, todos los trabajados y cargados, y yo os haré descansar. ¿Cómo nuestro Señor Jesucristo quería hacer descansar a una persona? Alguna persona, si piensa el versículo literalmente, pues no va a comprender. ¿Cómo Dios me va a hacer descansar? Lo que Dios quiere hacer descansar es el alma. Lo que Dios quiere quitar la carga de la persona es en el alma. Claro, en este mundo usted tendrá que pagar el arriendo, tendrá que pagar los servicios, tendrá carga por las deudas, ¿sí? Pero Dios no está enseñando de cosas terrenales. Dios está hablando de cosas espirituales. Y al hablar de espiritual está hablando sobre la condición del pecado, de la condición en que se encuentra el ser humano que está en el pecado. Y Dios quiere quitar esa carga que está en sus corazones, es el pecado. Entonces, lo que Dios nos muestra en este momento es
El corazón de él era que el ser humano creyera que esa sangre era un simbolismo, esa sangre del libro de Éxodo capítulo 12, era un simbolismo del sacrificio que él iba a presentar por toda la humanidad, ofreciendo a nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Lo primero que nosotros debemos entender es que nuestro Señor Jesucristo no era un cordero o un animal, era una persona como nosotros, pero dentro de él moró el Espíritu Santo y no hizo pecado, y él fue hecho ¿para qué? Él nació en este mundo, vino a este mundo con un plan, con un propósito de quitar los pecados de todos nosotros, limpiarnos de toda maldad, limpiarnos de nuestro corazón. Y de esta manera se hizo expiación. Lo maravilloso es que aquí Dios mira ¿qué? La sangre. Al mirar la sangre, está diseñando el camino de la fe. El camino de la fe es poner nuestros ojos en la sangre, o estar dentro del mundo ¿de qué? De la sangre. Un simbolismo más es el arca de Noé, en el libro de Génesis capítulo 6. En el libro de Génesis capítulo 6, Dios también levanta un juicio de muerte, va a destruir a todos. Y también dijo, solamente hay un lugar donde se pueden salvar, es a través del arca. Pero las personas no pudieron ingresar en el arca porque las personas no creyeron. Imagínense, Moisés demoró construyendo el arca más de 100 años. Dice que aproximadamente 120 años, dice la Biblia. Entonces, Moisés construyendo el arca, quiero que nos traslademos al mundo de Noé. Y Noé se encontraría con un jovencito de 10 añitos. Noé, ¿qué haces? Hijo, estoy haciendo un arca para que cuando la terminemos de hacer, tú entres, ¿listo? Porque todos los niños deben ingresar en el arca. Ay, claro que sí, Noé. ¿Y quién va a estar aquí? Aquí va a estar el león, la jirafa, aquí va a estar el chimpancé, aquí va a estar los gatos, los perros, bueno, muchísimas cosas. Le hago una pregunta, ¿será que el niño querrá estar en el zoológico más grande del mundo? Claro que sí, va a querer estar en el zoológico más grande del mundo, ¿sí? Claro, al menos mis hijos van a querer estar allí. Pero sucedió que como Noé se encontró con este niño que tenía 10 años, y finalmente pasaron 20 años, 30 años, 40 años. Ya el niño ya no estaba pequeño, ya estaba grande. Ya tenía 50 años. Noé, ¿qué pasó? Yo quisiera entrar en el arca, pero ya me voy a casar antes. Ya me voy a casar, ya es que me van a salir hasta niños, hasta hijos me van a salir. Ya esa persona cumplió hasta 80, 90 años. Ya tenía hasta nietos. Entonces los nietos le decían, abuelito, 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 allí está Noé, está construyendo el arca, ya casi está que la termina. Entonces el abuelito le dijo, ya me voy a morir yo y ni siquiera voy a alcanzar a entrar en el arca. Ese señor está como medio loco. Cuando yo tenía tu edad, mijito, yo también quería entrar en el arca. Lo maravilloso es que la Biblia dice que debemos permanecer hasta el fin. ¿Sí o no? Permanecer es permanecer en su palabra. Mantenernos dentro de esa palabra de Dios. Pero las personas no permanecieron en la palabra, sino se cambiaron al mundo de sus pensamientos, al mundo de sus razonamientos. Entonces no podían ingresar en el arca porque durante mucho tiempo hicieron muchas cosas. Entonces se casaron, tuvieron negocios y viajaron para otros lugares. No pudieron ingresar en el arca. Aunque Dios hizo el juicio. Imagínense cómo sería una pareja de pandas que viene desde el lado de Medio Oriente, de allá de China. Entonces las personas se mirarían, ¿no? Los animales solitos están caminando, están guiándose hacia dónde van. Solamente tenían que mirar a los animales hacia dónde van. Y ya sabemos, wow, algo va a pasar. De esa manera podemos entender por qué las personas no pudieron ingresar en el arca. Ahora hablemos otro poquito sobre el libro de Éxodo. Si una persona sabe que en la casa de los hebreos
está la sangre. ¿Qué tenía que hacer un egipcio? Salir de la casa, de su casa, y trasladarse al mundo de la casa ¿de qué? De los hebreos. ¿Sí o no? Porque allí se puede salvar. Solamente tenía que desechar su punto de vista y aceptar la palabra de Moisés y Dios tendría misericordia. Obviamente, esto es solamente para enseñar qué debe hacer una persona si quiere ser salva. Cambiar del mundo de la obra al mundo de la gracia, al mundo de la ¿qué? De la fe. ¿Sí? Entonces eso es lo que debe hacer. Debe considerar, voy a morir. Si muero en el pecado, voy a ir al infierno. Entonces, si considera su pecado, su condición, puede cambiar su posición de pecador a limpio, a justo, a perfecto, porque miró su condición. Como si tenemos una enfermedad silenciosa. Un ejemplo, una enfermedad silenciosa. El cáncer. El cáncer dice que se detecta a los 3 meses, ¿cierto? Pero si yo adquirí el cáncer el día de hoy y duró unos 3 meses, y a los 3 meses comienzan a aparecer mis síntomas de dolor, entonces voy a considerar, estoy enfermo y voy a ir al médico. Pero ¿por qué yo no pude considerar mi enfermedad 3 meses antes? Dice que la enfermedad de lepra se demora hasta a veces 5 años. Una persona puede adquirir la enfermedad de lepra, pero esa enfermedad puede desarrollarse o explotar o manifestarse sus síntomas 5 años. Y puedo antes tener la enfermedad de lepra. Pero ¿por qué en una enfermedad como esta yo voy a estar así? Estoy enseñando sobre la conciencia. O sea, por no tener los síntomas, no puede considerar su maldad. Por no tener los síntomas. Por no ver manifestaciones de pecado, no puede ver su maldad. Por lo tanto, cuando no puede ver su maldad, tampoco puede ver su arrepentimiento. En el libro de San Juan capítulo 8 se habla de una mujer sorprendida en el acto mismo de adulterio, y los escribas y fariseos la trajeron delante de nuestro Señor Jesucristo, y al traerla delante de nuestro Señor Jesucristo, sucede algo. Los escribas y fariseos la traen delante de nuestro Señor Jesucristo para juzgarla, para apedrearla y matarla, conforme al rito de la ley. Pero lo primero que ellos hacen es que ellos no pueden ver en ellos su ¿qué? Su maldad. ¿Por qué tiene piedra en su mano? Porque no puede ver su maldad. Porque no puede ver, yo soy una persona pecadora, igual que ella. Por no ver de esta manera, tiene piedra en su mano. Pero, ¿qué sucede? Jesucristo habló la palabra, y esa palabra alumbró la conciencia de ellos, y al alumbrar la conciencia de ellos, dice que ellos se juzgaron por esa conciencia, saliendo desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. ¿Por qué estos escribas y fariseos, que también pecaron, no se quedaron con la mujer adúltera en el mismo lugar? Porque aunque la palabra llegó a ellos, no establecieron esa palabra para la vida, para la salvación, sino establecieron sus obras, ¿sí? Establecieron sus justicias, dice la Biblia, y al establecer sus obras y justicias, no puede ver su maldad. En el libro de San Lucas, capítulo 16, voy a leer esa porción de la Biblia, habla de un personaje, se llama el fariseo. San Lucas 18, versículo 9, Lucas 18, 9 dice: a unos que confiaban en sí mismos como justo y menospreciaba a otros, dijo también esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo y el otro publicano. Ya creo que los demás saben esta parábola. Lo que debemos de entender es que habían unas personas que se consideraban justos, pero cuando habla de esas personas que se consideraban justos, dice que ellos se paraban en el templo y decían: Señor, te doy gracias porque ayuno, porque ofrendo, porque no soy como los publicanos y pecadores, hago así, hago asá. Son las personas que no pueden verse a sí mismos conforme a la palabra, sino se ven por sus obras. Ahora, en el libro de Éxodo, capítulo 12, las personas que pintaron
La sangre en el dintel simboliza a las personas que aceptaron la palabra de Dios, que oyeron la palabra de Moisés, que es la palabra de Dios, y aceptaron. Pero imagínense un hebreo que dijo que Moisés, Moisés, ¿qué me va a ordenar a mí? Moisés, ¿por qué me ordena a mí? Moisés, ¿por qué me dice eso a mí? Yo no necesito pintar hacer un sacrificio de un cordero y colocar en el dintel. Yo no necesito, yo soy bueno, yo agrado a la gente, yo no soy malo. Pero la Biblia dice muy claramente en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y todos están destituidos de la gloria de Dios. Vamos a leer también esa palabra en el libro de Romanos 3, versículo 9. Romanos 3:9 dice, ¿qué pues somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Como está escrito, no hay justo ni aun uno. Obviamente, el libro de Romanos capítulo 3, versículos 9 y 10 nos habla que no hay justo ni aun uno porque todos están bajo pecado. ¿Y por qué no hay justo ni aun uno? Porque todavía no se ha manifestado Cristo. Vemos que desde el libro de la ley, o sea, si entendemos la ley, una persona para ser justa debe tener la paga de su pecado. Pero por lo tanto, mientras que tenga pecado, está en la ley. Y al justo, que es nuestro Señor Jesucristo, el único justo en ese instante, no le aplica la ley, mientras que al pecador le aplica la ley. Eso nos lo narra el libro de Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 8 y 9. Nos narra que la ley fue dada solamente ¿para quién? Para el pecador. Yo quiero leerlo también. Primera de Timoteo 1, 8. Pero sabemos que la ley es buena si se usa legítimamente. Conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas. ¿Para quién fue dada la ley? ¿Para el justo? ¿Para el justo fue dada la ley? No, al justo no le fue dada la ley. ¿A quién le fue dada la ley? Según las Escrituras, la ley fue dada para el pecador, porque el pecador necesita conocer su pecado, conocer su maldad. ¿Qué es su maldad? Entonces Dios le aplica a él la ley. La ley no fue dada ¿para quién? Para el justo. Eso nos da a entender dos caminos: el camino de la ley, el camino de la gracia. El justo está fuera de la ley. Eso no quiere decir, entonces ya sabemos, no. El justo, ¿para qué está fuera de la ley? Porque ha entrado dentro de la gracia. Está fuera de la ley porque ahora está dentro de la gracia. O sea, hay dos casas. ¿A qué casa le aplica la muerte? A la casa del egipcio, al que está dentro de la casa del egipcio. ¿A qué casa se le aplica la gracia? A la casa del hebreo. La casa del hebreo tiene la sangre, por lo tanto allí no puede entrar la muerte. A la ley esa ley se le aplica a la casa que no tiene la sangre. Siempre nos muestra ese camino. Entonces, ¿en qué casa estamos nosotros ahora? Nosotros estamos ahora en la casa que está cubierta con la sangre de ese cordero, porque nosotros somos la iglesia. Amén. Y la iglesia ha sido redimida por medio de la sangre del cordero. Amén. Esa iglesia simboliza la casa. La iglesia es la casa, la iglesia es el lugar, ¿sí?, donde se reúnen la congregación de todos los justos. La congregación de todos los justos, eso es la iglesia, y esa iglesia está cubierta de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Eso simboliza la iglesia, esa casa donde había una familia, sacrificaban el cordero, allí estaba la iglesia. ¿Dónde está el cordero? ¿Dónde está sacrificado el cordero? Allí está la iglesia. Pero muchas personas dicen, ¿sí?, ser cristianas, pero son pecadoras al mismo tiempo, y dicen que van a ir al reino de los cielos solamente por ser cristianos.
pero cuando uno les escucha su testimonio dice que son pecadoras. Y si tienen pecado, van a ir al infierno. Por lo tanto, la única manera es creer en la obra de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? La obra redentora. Vamos a mirar el libro de Romanos, capítulo 3, versículo 23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Podemos llevar este versículo de Romanos 3:23 al libro de Éxodo y podemos decir que tanto en la casa de hebreos como en la casa de los egipcios habían personas pecadoras porque todos descendemos de Adán. ¿Es claro? Al todos nacer de Adán, pues todos somos pecadores, tanto los egipcios como los hebreos, lo que nos narra el libro de Romanos 3:9. ¿Qué iremos pues? Romanos 3:9 dice, tanto judíos como gentiles, todos están bajo pecado. Entonces, tanto los egipcios como los hebreos, todos están bajo pecado. Pero entonces, ¿por qué se salvan unos y por qué se pierden otros? Por el versículo de Romanos 3:24, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. O sea, mediante la fe en nuestro Señor Jesucristo. Y lean todos conmigo el versículo 25. A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. Por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Entonces en el versículo 25 dice muy claramente, por medio de la fe en su sangre. ¿Cómo podemos recibir la salvación? Fuimos justificados por medio de nuestro Señor Jesucristo, nosotros que tenemos la fe, ¿en dónde? En la sangre. Romanos 3:25. Significa que el que está dentro de la casa pintada en el dintel, no solamente pintó la sangre en el dintel, sino escuchó. Y el oír, eso trae la fe. La fe es el oír la palabra. Y al oír la palabra, dice que teniendo la fe en su sangre, fuimos justificados. Ahora, ¿en qué casa estamos ahora nosotros? Estamos en la casa que fue libre ¿de qué? Fue libre del pecado. La casa que pasó el juicio de la muerte en el libro de Éxodo. Eso simboliza la iglesia. La iglesia ya pasamos el juicio de la muerte. Ya no está el pecado en el ser humano porque ya Cristo nos ha trasladado de la potestad de las tinieblas al reino de su amado Hijo. ¿Sí? Vamos a mirar el libro de Colosenses. Colosenses. Capítulo 1, versículo 13 y 14. El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Nos trasladó de la potestad de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Nos trasladó. Alguna persona, como viajó a los Estados Unidos, ¿por qué puede viajar a los Estados Unidos? Hablemoslo de manera legal. ¿Por qué puede viajar a los Estados Unidos? Porque tiene la visa americana. Entonces, aunque todavía yo esté en Colombia, pero en cualquier momento me puedo trasladar ¿a dónde? A los Estados Unidos. ¿Por qué? Ya tengo la visa. El hecho de que todavía esté en Colombia no quiere decir que no pueda viajar a los Estados Unidos, porque ya tengo la visa. Recibir la salvación es recibir la fe en esa sangre de nuestro Señor Jesucristo, el cual me puede trasladar ¿a dónde? Al reino de su amado Hijo. Amén. Quiere decir que una persona, si tiene la fe en la sangre, puede trasladarse al reino de su amado Hijo. Miremosla también en el versículo de Colosenses, capítulo 3, el versículo 12. Vestidos pues como escogidos de Dios,
santos y amados, de entrañable misericordia y de benignidad y humildad, de mansedumbre de paciencia. Entonces dice vestidos. Ya, el que está dentro de la casa está cubierto por la justicia de Dios, por la obra del Cordero, y está vestido como que escogido. Dios escogió a Israel, y al escoger a Israel ya fui santo, escogido de Dios. Amén. En el libro de Romanos también nos habla que nosotros fuimos escogidos por medio de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Amén. Versículo que sigue, 13 en adelante. Soportados los unos a los otros, perdonados unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. ¿Cómo es esta palabra? Cuando yo entiendo el Evangelio, yo también le hablo a los demás de este Evangelio, y así la persona entiende que fue libre de su pecado. Amén. Fue perdonada una vez y para siempre. Versículo 14. Y sobre todas estas cosas, vestidos de amor y que es el vínculo perfecto. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Ojo aquí lo que dice, en un solo ¿qué? Cuerpo. Ojo. La casa simboliza el cuerpo. Nosotros ¿en dónde estamos? Dentro de la casa. Esa casa simboliza Cristo. Esa casa simboliza el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Así que yo al ser el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, que simboliza la iglesia, fui santo, fui limpio por la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. La verdadera iglesia, para ir terminando, vamos a mirar el libro de Efesios rápidamente. Efesios capítulo 5, el versículo 25. La verdadera iglesia dice acá: María os amaba a vuestras mujeres, así como Cristo amó la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. No está hablando del hombre y la mujer, sino está hablando de una figura simbólica entre el hombre que es la esposa y el hombre que es el varón y la mujer que es la esposa. Y dice que así como los maridos aman a las mujeres, también así Cristo amó a la iglesia. Amén. ¿Cómo la amó? Ofreció su vida por nosotros. Amén. Versículo 15. Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Entonces, ¿cómo la santificó? Por la palabra. ¿Cómo los hebreos pudieron sacrificar un cordero? Por la palabra que escucharon de Moisés. No pueden hacerlo por su inercia o por su pensamiento, por la palabra que escucharon. Amén. Maravillosa palabra es que está diciendo aquí que nos santificó. ¿Qué es lo que nos santifica a nosotros? No es nuestras obras, sino la fe en la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Dios exige santidad, Dios exige perfección, claro que sí. Dios exige que usted viva santamente y perfectamente, claro que sí. Pero esa obra no es suya, sino que Él ya ordenó qué se debe hacer para adquirir esa santidad, y es tener la fe en la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Por medio de esa sangre fuimos perdonados una vez y ¿qué? Para siempre. Por medio de esa sangre podemos decir que somos justos. ¿Sí? Ahora Dios nos mostró en el libro de Éxodo dos caminos. El camino de la sangre y el camino donde no está la sangre. El camino de la sangre necesita la dirección de la palabra. Amén. Nosotros fuimos perdonados por medio de la obra de nuestro Señor Jesucristo. Somos justos, somos santos, somos perfectos. ¿Cómo poder ser salvos? Solamente por la fe en la sangre de nuestro Señor Jesucristo. No hay más. No piense salvarse de otra manera, solamente a través de esa obra. Amén. Estamos agradecidos. Vamos a terminar orando esta noche. Muchas gracias por estar conectados. Padre Santo, te agradecemos. Nosotros, Señor, no conocíamos, Señor,
tu palabra, no conocíamos, Señor, las Escrituras, no conocíamos detalladamente el plan tuyo de cómo tú querías salvar a la humanidad. Pero gracias, Dios, porque tú a través de las Escrituras mostraste la sombra de nuestro Señor Jesucristo. Así en el libro de Éxodo capítulo 12 nos muestras que ese cordero que era sacrificado en aquel día de Pascua, Señor, simboliza la justicia que tú estableciste para que el ser humano sea salvo. Así como en el libro de Éxodo los israelitas fueron salvos, aunque dentro de la casa se encontraban muchas personas que habían cometido muchos errores, Dios no miró los errores, sino miró la sangre. Dios no mira nuestro defecto, sino que Dios mira la fe que nosotros tenemos en la obra de nuestro Señor Jesucristo. Dios no nos está juzgando, señalando conforme a lo que nosotros vemos de nosotros mismos. Dios está mirando solamente a Cristo, el autor y consumador de la fe, quien murió en la cruz por nuestros pecados y nos salvó una vez y para siempre. Dios bendice este tiempo, guarda el corazón de todos los que están aquí conectados, Señor, permíteles alimentarse y crecer en el Espíritu, Señor, y que muchos de nosotros también podamos ser instrumentos del Evangelio en todo el mundo. Te agradecemos, oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.